les he enseñado. Eso está en San Juan, pero no sé si aparece aquí en San Juan 14 y algo aparece, pero no sé si la noté en eso. Ahí está Juan 14, 26. Entonces vemos aquí, dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete, escuche bien, el que interpreta, que el Padre les va a enviar en mi nombre. Primero ven que el Padre envía a su Hijo, regresa al Hijo y envía al Espíritu Santo. O sea que nosotros de ninguna manera estamos solos. Entonces, para las personas, los escépticos, no sé si saben quiénes son los escépticos, aquellos que no creen en Dios. Esas personas todo el tiempo se sienten solas. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Creemos en Dios, pero a la misma vez nos sentimos solos. ¿Y qué pasa a veces cuando nos sentimos solos? Buscamos a un consolador, a una persona humana como consoladora. Digamos, si una pareja tiene problemas de matrimonio, una mujer va a buscar a consolarse con el vecino, con el amigo. El hombre con la vecina o con la amiga. ¿Y qué pasa al final? Se termina separando. Se queda con el vecino, con la vecina, con la amiga, con lo que sea. Busca una persona que los consuele. Pero por eso llama el Consolador, porque es el Espíritu Santo que nosotros debemos buscar en momentos difíciles y que Él nos va a revelar todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Pero claro, por eso digo, confiamos en el Espíritu Santo, le pedimos al Espíritu Santo. Pero una pregunta, estamos aprendiendo aquí a estudiar la Biblia, pero mi pregunta es, si nosotros no estudiamos la Biblia, ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo lo revele, tenemos que estudiar la Biblia. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues el Espíritu Santo, ellos estudiaban con Jesucristo, andaban con Jesucristo, aprendiendo lo que el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Les reveló todo lo que Jesucristo les había enseñado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí nosotros? Estudiando la palabra de Dios. Pero espero y confío en Dios, que no solo vengamos aquí a escribir y a anotar, y nomás nos quedemos con lo que aquí aprendemos y no repasemos lo que estudiamos. Claro, no lo vamos a aprender de un día para otro las cosas, pero si no lo repasamos, ¿qué nos va a revelar el Espíritu Santo? Pues lo que usted aprende. Entonces, si usted no lee la Biblia, ¿qué espíritu se le va a acercar entonces? No el Espíritu de Dios. Va a haber alguien que le va a hablar al oído, pero no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Y que lo va a guiar para otro lugar, al donde usted no quiere ir. Pero si usted lee la Biblia, por eso en la Biblia hay de todo. Y a veces no es que lo sepa todo, ni me tengo mucho tiempo en las cosas de Dios, pero cuando empecé a estudiar la Biblia, leía la Biblia, siempre la leo. No hay cosas que Jesucristo no las haya enseñado en la Biblia. Y no hay cosas que nosotros no podemos, digamos, enfrentar. No hay problema que no encontremos en la Biblia que tenga solución. Todo. Porque cuando a veces leía la Biblia tenía dificultades, pasando momentos difíciles en la vida, como cualquier persona, encontraba la respuesta en la Biblia. Y a veces personas buscan psicólogos para arreglar sus problemas cuando toda la solución está en la Biblia. Pero si no la leemos, ¿cómo la vamos a encontrar? Ahí no va a llegar el Espíritu Santo a decirlo en la casa ahí, o en la noche dormido, o en el sillón donde estemos bien cómodos a decirlo, a solucionar las cosas. Tenemos que leer la Biblia y, claro, pedir el Espíritu Santo, el que menos pedimos nosotros. Y Él es el que nos revela todo. Y es el que Jesucristo nos dejó para auxiliarlos cuando más lo necesitemos. Entonces, esa es la tercera persona, como lo llama el Papa, dice el olvidado, el Espíritu Santo. Entonces dice, el que interpreta todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. Entonces vemos que entonces el Espíritu Santo sí es persona, porque si fuera poder, ¿cómo va a interpretar?
Solo una persona puede interpretar algo. Si no fuera persona, ¿cómo va a interpretar algo si fuera un poder? Para interpretar las cosas tiene que ser una persona. Entonces dice, él interprete que el Padre les va a enviar. En adelante el Espíritu Santo, él creo que, no sé si le escribieron bien, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, enseñar todas las cosas. Entonces vemos así, que es el que lo va a recordar todo. Por eso le digo, a los apóstoles claro les recordó todo, porque Jesucristo les enseñó. Y nosotros aquí estamos aprendiendo. Entonces, no es que yo lo sepa todo. A lo mejor hay alguien más de ustedes que puede saber más que mí. Pero si usted está aquí y está aprendiendo, claro, el Espíritu Santo, lo que usted viene a aprender, le va a ayudar a revelarlo. Claro, siempre usted invoca al Espíritu Santo y que crea en él. Pero si solo creemos de palabra, es muy difícil. Vamos a ver qué dice la siguiente cita. En esta cita, aquí los pentecostales unidos, que ellos dicen que solo Jesucristo, que el Padre no existe, el Espíritu Santo. Con esta cita bíblica en la Reina Valera aparece como hasta aquí. En las traducciones de nosotros aparece algunas diferentes. Aparece el verbo, la sangre y el agua. Pero aquí no, aparece diferente. Dice, porque tres, escuchen bien, son los que dan testimonio en el cielo. En el cielo si dan testimonio porque son personas. Porque un poder no puede dar testimonio, un poder no puede hablar. Y está hablando aquí, lo dice claramente, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo. Con esta cita bíblica, usted que se aprenda, derrumba a todos los pentecostales unidos y a los testigos de Jehová. Entonces dice, porque tres son las que dan testimonio en el cielo. Si vemos el Padre, sabemos que el verbo se refiere a Jesucristo, la palabra. Por eso les dije ya rato Juan 1:1, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Con ella se hizo todo y sin ella se hizo nada. ¿Se acuerdan al principio de Génesis? Dijo Dios, hágase la luz. Y se hizo la luz. Que se separan las aguas de las tierras, solo hablaba. Ni siquiera dice que hacía seña o tomó algo para hacer la creación. Solo con sus palabras se hacía todo y se hizo todo. Se hizo la luz, con solo decir hágase la luz, y se hizo la luz. Y por eso cuando usted vea que dice el verbo, se refiere a Jesucristo, la palabra, hecha carne. ¿Se acuerdan de Juan 1:14 en adelante? Es que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su morada. Por eso cuando aparece el verbo, se refiere a Jesucristo. Por si alguien no lo entiende, porque aquí no aparece como el Hijo, no como el verbo. Ya sabemos que el verbo es la palabra, es Jesucristo. Y el tercero, el Espíritu Santo. Y escuche bien, y aquí está, más claro no puede estar. Ya el que no lo entiende, no lo quiere entender, es porque la verdad que no le importan las cosas de Dios. O no le importa la verdad, solo defender lo que ellos le enseñaron, lo que ellos creen. Pero aquí dice el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y eso es lo que nosotros le llamamos Trinidad. Tres personas, una sola deidad. Tres personas, un solo Dios. Entonces, aquí está bien clarito, no hay margen de duda. Aquí ni siquiera está hablando de parábolas, que la Biblia dice tal cosa, se refiere a tal cosa. Aquí dice, habla claramente las tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y si usted lee el 8 más adelante, ahí lo explica, los tres convergen en una misma deidad. La siguiente. Esta es creo que es la Reina Valera. Sí, en esa aparece creo que el verbo, la sangre y el agua, creo yo, porque en mi Biblia aparece igual. Sí, ¿cómo se llama? Normalmente en la Reina Valera, y no me acuerdo cuál en la otra, en las primeras Biblias creo que de los 1860, de los mismos protestantes, también aparece igual.
Solo de nosotros aparece es el verbo, la sangre y el agua. Sí. Sino más que aquí lo explica de la manera más clara que nosotros lo entendamos. No sé en la latinoamericana cómo aparece, ¿es la suya o latinoamericana? Ajá, la sangre, sí. Entonces sí, pero es, ya aquí, ya para que usted lo entienda de una mejor manera, habla de más claro. Esta es la traducción de la Reina Valera. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, sabemos el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y lo más importante aquí es que los 3 que dan testimonio están en el cielo, no están ni siquiera en la tierra, para que ellos tuvieran excusa de decir no, que no está hablando de 3 personas divinas, pueden ser 3 personas humanas, pero aquí no siquiera está hablando de la tierra, sino en el cielo. Y además de eso dice, dan testimonio. Entonces no hay margen de error de ninguna manera ahí. Si ellos no lo quieren entender, ya es su problema de ellos, pero aquí nosotros, eso es lo que nosotros entendemos como Trinidad, la unidad de 3 personas. Hechos, aquí está bonito también, de Hechos, habla, aquí está hablando del Espíritu Santo. También creo que no está ahí porque son muchas citas bíblicas, creo que no sé si tampoco está Hechos 13:2, ¿se acuerdan cuando San Pablo, el Espíritu Santo, a Bernabé, apartó a Bernabé y a San Pablo para enviarlos, dijo, a la misión que tenía preparado? Pero aquí está muy bonito también, en Hechos 5, del 3 al 4. Aquí está hablando de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Ya Jesucristo había muerto, hechos de lo que hacían los apóstoles después de la muerte de Jesucristo. En Hechos habla aquí, ¿se acuerdan los cristianos, los primeros cristianos? Supuestamente los verdaderos cristianos deben ser como ellos, que tenían sus riquezas y todas las vendían y lo traían a los pies de los apóstoles, y dicen que todos se repartían según sus necesidades. Y aquí pasó un problema. Aquí con Ananías, era una persona que tenía bienes materiales, lo vendió y quiso engañar a los apóstoles. Entonces vemos, dice, Pedro le dijo a Ananías, usted lo puede leer del versículo, el primer versículo en adelante, dice, pero aquí un poco más adelantado, dice, Pedro le dijo, Ananías, dice, escuche bien, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? Dice, te has guardado una parte del dinero porque dice, ¿por qué? Dice una pregunta, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Pero creo que le faltó la parte más importante, por lo digo, que no le escribieron. No, ahí está, el 4. Aquí viene el 4. ¿Se acuerdan que dice, si de la hora retroceder? Dice la pregunta, al final dice, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Y si ve el versículo 4, dice, podías guardar tu propiedad, dice, y si la vendías, podías también quedarte con todo, dice. ¿Por qué has hecho eso? Una pregunta, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Si ve cómo lo nombra el Espíritu Santo como Dios, ¿por qué engañas al Espíritu Santo? No has engañado a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Aquí está bien clarito. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo se va a engañar a un poder si no es persona? O un símbolo, no se puede engañar. Para engañarlo tiene que ser una persona. Si vemos aquí, ellos trataban de engañar porque ellos, Ananías y su esposa, se pusieron de acuerdo. La propiedad que vendían, dijeron que iban a darle tanto a los apóstoles en cuanto la habían vendido, y querían engañar a los apóstoles. Entonces por eso le digo, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Y aquí en el versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí parece de una manera clarita. Entonces, si no lo quiere entender usted, ya lo pasamos, hermano Leya. Bueno, y creo que ya lo vamos terminando. Dice, ay, me disculpan porque el tiempo fue muy corto. Segunda de Corintios 13:14 es para ¿cómo se llama la tarea? Ahí tienen todas las citas bíblicas para que ustedes las quieran estudiar en su casa, repasar. Como le digo, el tiempo se va muy rápido, ni me he fijado qué horas era. Lo que pasa es cuando el chisme está bueno, ¿no? No quiere. Sí, ¿no?
Pero si Dios quiere, en otra oportunidad voy a compartir con ustedes, pero ustedes saben que es una hora, ahí me disculpan porque no les terminé de explicar lo demás, pero en otra ocasión será. Y sigan perseverando, no desanimen. A veces las citas bíblicas vienen y van. No piensen porque... Diga. Sí, diga. Oh, la Reina Valera. Protestante, correcto. Si nosotros la usamos es como nosotros dialogamos con ellos, nosotros tenemos que estudiarla también. Entonces, prácticamente para hablar con ellos, porque no tienen excusa, es la Biblia de ellos. Sí, es que depende, como la Biblia latinoamericana viene más adaptada a la manera de hablar de nosotros, pero nosotros hablamos medio español, no hablamos el español. Sí, para que usted entienda más las traducciones, y si utilizamos la Reina Valera es para como ellos no tienen excusa, que no está en la Biblia de ellos. La que se apega más a la primera Biblia, la Jerusalén. Esa es la mejor Biblia para estudiar, si quiere estudiar. Esa es la que usan en los seminarios. Todos los seminarios usan la Biblia de Jerusalén. La latinoamericana es más adaptada a nosotros, la latinoamericana, por el lenguaje que usan. Sí. Ay, disculpe que me pasé, porque ya sé que me pasé en un minuto. Ay, me perdona y que Dios los bendiga. Nos escuchamos en otra ocasión.